porque en el tema que continuamos, que inició Daniel el miércoles, es entender que así como nosotros venimos a buscar a Dios, nos enseña la palabra que Dios nos busca a nosotros. Nosotros en necesidad, Él por decisión de su corazón. Dios no tiene necesidad de nada. A Dios no le podemos dar algo que a Él le falte. A Dios no podemos brindarle algo si Él no nos dio primero. Lo nuestro es necesidad de Él. Lo de Él es el designio de su corazón en el misterio del amor que Él tiene por nosotros, de alegrarse, de como dice la palabra, que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Eso significa gozo de Dios en la presencia de aquel que le reconoce, que abre su corazón y que viene a Él. En el tema que empezaba Daniel y que bien desarrollaba el miércoles, es la adoración que complace a Dios. Tenemos un Dios que, a diferencia de todos los dioses históricos y mitológicos que estaban habitando en la lejanía, en la contemplación de los dramas que pasaban a la raza humana, tenemos un Dios singular que decidió comunicarse con el hombre. Los dioses de la antigüedad que el hombre creaba miraban, contemplaban, pero no hablaban. Ustedes saben que cuando Juan dice, Él era el Verbo y el Verbo era con Dios, las traducciones originales dice, Él era la palabra. Nosotros tenemos un Dios que decidió comunicarse con nosotros. En el misterio de su voluntad, un ser eterno, infinito, todopoderoso, hablar a una existencia débil, finita, que no lograría nunca entender la grandeza de la presencia de con quien se comunicaba. Nos contaba Daniel de la presencia de Jesús en una siesta sin nadie, sentado al borde de un pozo con una mujer. ¿Cuál es la grandeza de nuestro Dios que decide comunicarse de tal manera que tiene tiempo de detenerse un momento en una mujer común? Como nos contaba Daniel, despreciada por la sociedad de ese tiempo, por las circunstancias de su vida. Aquella con la quien nadie hablaba, aquella a la quien nadie tenía tiempo para escuchar, se encontró en un momento en que no esperaba cara a cara con el Hijo de Dios. Y Dios tuvo tiempo para estar en la necesidad de una mujer desconocida, de una mujer común, como usted o como yo. Dios tiene tiempo de acercarse a un corazón que lo necesita. Tiene tiempo de hablar con Él y entregarle su palabra. Aquel que piensa que nadie tiene tiempo, que nadie lo escucha, que nadie lo tiene en cuenta, sepa que Dios tiene tiempo de hablar con el más humilde y el más caído y postrado de los hombres y de las mujeres de este tiempo. Dios tenía tiempo. Y conversa con esta mujer. Y esta mujer, al darse cuenta que está delante de alguien grande que no sabe mensurar quién es, le dice, me parece que tú eres un profeta. Jesucristo le responde, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no conocen. Porque en el diálogo con Dios ella
da las respuestas que nos dan a veces familiares, amigos, de lo que le parece, de cómo se imaginan a Dios, de cómo consideran que se deben hacer las cosas, de cómo la cultura, la tradición, la familia, lo que conocemos, lo que pensamos, lo que se nos ocurre de Dios, fija la imagen de Él. Y la mujer, como bien nos decía Daniel, le habla, nuestros padres, o sea, nuestra tradición, dicen que el tal monte y de tal manera y de tal forma se adhera a Dios, y Cristo tiene el tiempo de decirle que ir a la presencia de Dios no es cuestión de tradiciones, no es cuestión de formalismos, no es cuestión de religiones, no es cuestión de hacer las cosas como yo creo, como me las enseñaron o como me parecen y que son distintas a las formas que hace otro. Y Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Es parecido, recuerdan, al mensaje de Pablo cuando va caminando por las calles y su espíritu comienza a arder a ver un Dios, otro Dios, otro Dios, un mensaje, otro camino, y de repente un pequeño templete que dice que adoraban al Dios no conocido. Era por las dudas de tantos dioses que la gente tenía, de tantas opiniones de cómo era Dios, ¿había alguna que se les había escapado? A ese Dios, dijo Pablo, al que ustedes quieren buscar y no conocen, a ese yo les anuncio. Y Jesucristo, en el tema de la adoración, dijo a esta mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, no con formalismos, no con religiones, no con fórmulas establecidas. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y afirma Jesús, porque tales adoradores el Padre, Dios, busca. ¿Saben lo importante que es poner en la palabra de aquel que lo tiene todo, que no le falta nada, que puede obtener todo lo que quiere con el simple designio de su voluntad? Decir que Él busca. El que puede ordenar, el que puede tener, Él busca. Él no obliga. Él quiere tener corazones sinceros que se abran de Él porque entienden el amor de Dios, entienden su necesidad y desean fervientemente estar a sus pies. Busca que le adoren. Y Jesús le dice, ustedes no conocen, no conocen. Hay mucha ignorancia voluntaria. ¿Qué problema es ignorar voluntariamente lo que puedo conocer? ¿Qué problema es cerrarme a entender lo que ese Dios que habla dice a mi corazón? Qué perjudicial es para el alma humana tapar los oídos con tradiciones, con lo que me parece, con lo que me conviene, con lo que me enseñaron, cuando Dios mismo habla a mi alma y a mi corazón en su palabra. Dios mismo diciéndome lo que quiere que yo sepa de Él, lo que quiere que yo haga de mi vida, la relación que quiere que yo entable con Él. San Juan, capítulo 23 y 24, el versículo que les decía, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ustedes no conocen. Nosotros conocemos, dice Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Es habitual que la generación que pasa y pasa y pasa critique y subvalore a lo que hizo la generación anterior. Eso es el devenir de la historia.
no salimos de los problemas porque no aprendemos de la historia. Dicen que el hombre es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra porque no presta atención a los aciertos y a los errores del pasado para potenciar las cosas buenas y corregir lo que fue malo. Criticamos mucho a los judíos. Sin embargo, cuando se interroga a cualquiera de los discípulos, a cualquiera de los que viene, a los que educados a los pies de su padre y de su madre en el Sabbat judío, a los que iban al templo, fíjense que tienen respuestas correctas a todos los interrogantes que se hacen de la persona de Dios. Vinieron los magos del oriente y llegaron y fueron al templo. ¿Dónde va a nacer el rey? Miren que no es fácil ir a Miqueas. Ahora tenemos la Biblia en Belén. Y va a ser de la familia de David. Y va a ser... Vino uno de los escribas y le dijo a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿En qué se resumen páginas y páginas y páginas y leyes e historias y guerras y batallas y triunfos y derrotas y cercanías? ¿En qué se resumen todos los pactos? Le preguntó a Jesús. Solemos poner, y el libro suele poner la segunda parte, miren, hay que ser muy cuidadoso de sacarle a los versículos todo el contexto de lo que dicen, porque a veces estamos olvidando cosas fundacionales de nuestra fe y muy importantes. Le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento importante? Y Dios responde la enseñanza de Dios. Dice que para probarle Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Y siguió diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, pude no haber leído toda la palabra de Dios, pero si su corazón, su mente, su espíritu entiende la enseñanza que transmite Cristo, ha entendido todas las cosas. Si no ha entendido esta posición y este propósito en la vida, no hemos entendido la obra de Dios en nuestros corazones, la voz de Dios que quiso llegar a nuestra vida, la cruz de Cristo que nos llama a reconciliarnos con Él y la esperanza de vida eterna que alienta nuestra fe en Jesucristo. Dijo Jesús a la mujer samaritana, pensando en la adoración, ustedes adoran lo que no conocen. Para entenderlo mejor, ustedes se quieren acercar a un Dios al cual ellos adoraban, para el cual ellos tenían una religión establecida, para el cual ellos tenían una liturgia, para el cual hacían ofrendas, en relación al cual guiaban su vida, y Jesús les dice, pero no lo conocen. Mirándolo desde otro punto de vista, ustedes se ponen delante de un Dios que a ustedes Él no los conoce, no los reconoce, están fuera de su ámbito. Su religión está vacía, su día a día, su escala de valores no cuadra en el mensaje que Él tiene para sus vidas porque ustedes no conocen a Dios.
Yo quiero ser muy simple sin usar versículos, tratando de que entienda el sentir de la Biblia cuando le dice lo que el judío manejaba y conocía y en lo cual no tenía excusa. Nosotros tenemos un Dios que es único. Oye Israel, dijo Jesús, tu Dios uno es. No en vano el primer mandamiento dice, no te harás dioses extraños delante de mí. No porque hubiera otros dioses, sino porque todo el mensaje del Antiguo Testamento nos presenta un Dios celoso de su pueblo, celoso del corazón y que se reconoce celoso del amor de aquellos que se acercan a Él. Dios hace pactos condicionales con Israel porque cela a su pueblo, cela en el buen sentido. Dios no toleraba la infidelidad a su presencia. Dios, nuestro Dios, es único. La proclama de la Biblia enseña que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No importa cuántos dioses se nombren, no importa cuántos nombres se proclamen, no importa cuántas religiones haya en el mundo, Dios es uno solo y no hay otro Dios. El Antiguo Testamento dice, Dios es uno. No hay dioses fuera de mí, dice. Y el Nuevo Testamento enseña para grabarlo a fuego en su pueblo. El que no tiene al Hijo, dice Juan, no tiene al Padre. El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. El que no conoce la cruz de Cristo y lo reconoce como el Salvador, no ha podido contactarse con el único Dios existente. ¿Por qué doy tanto énfasis a esta verdad? Porque a veces me preocupa la simbiosis que se intenta hacer entre las religiones monoteístas que tienen un solo Dios, como mirando a ese Dios como un Padre con múltiples opciones. Por un lado va con Cristo, por otro lado va con Mahoma, por otro lado con otro. Dios es un Dios celoso. Y nuestra fe enseña, no importa la religión, no importa los miles de millones que se postren delante de otro Dios, se están postrando al vacío y a la nada. El que no ha conocido a Cristo no ha podido relacionarse con Dios. Hay un solo camino y una sola forma, hay un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres. Aquel que no tiene a Cristo en el corazón no tiene al Padre. Le dé al Padre el nombre que quiera, está en el mundo sin Dios, sin esperanza, orando al vacío, al infinito, sin que nadie lo escuche. Dijo Jesús, hay un único Dios. Dice el Espíritu en su palabra, hay una y única forma de reconciliarse con Dios y conocer al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Cristo. El que ha creído en mí ha creído en el Padre. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida, dice la palabra. Y allí está nuestra responsabilidad y la profundidad de nuestra fe. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Un solo nombre. Un solo nombre. Cristo. Tu Dios uno es. El judío sabía que se presentaba delante de un Dios que era eterno. Todos nosotros podemos entender la eternidad futura. Todos nosotros alentamos nuestro corazón en nuestra vida
en el lugar donde no habrá lágrima, donde habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá más temor, donde Dios será la luz que nos llene y nos ilumine. En las moradas eternas, como dijo Pablo, que nos están preparando, que Él está haciendo para nosotros. No conozco a ser tan inteligente que pueda entender la eternidad pasada. Dice la palabra que Cristo es preexistente a todas las cosas. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio por Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay algo que Dios deliberadamente no quiso contarnos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice la palabra. Y yo entiendo que no lo cuenta porque no puedo llegar a entender la eternidad pasada. Estamos ante un Dios que es eterno. De eternidad a eternidad tú eres Dios, sin principio, sin fin. ¿Por qué es importante eso? Aquí hay muchos jóvenes que van a la facultad y tienen muchos dilemas y hay muchas... La Biblia, la sagrada palabra de Dios que es nuestra luz, nuestro mensaje, nuestra enseñanza, nuestro camino. Es el libro que refleja la relación de ese Dios preexistente del cual ignoramos todo el pasado, tiene con la raza humana desde hace 6.500 años. Eso es la Biblia. No sabemos nada de la existencia pasada, no sabemos nada de los miles y miles de millones de años que por la eternidad de Dios son ciencia cierta. Sí estamos seguros de la relación de Dios con un ser creado que es el hombre, y allí comienza. Eso es el Génesis. El Génesis no es el comienzo de la historia. El Génesis es el comienzo de la relación del hombre con su criatura, de Dios con el hombre. En la ignorancia de todo el pasado que Dios no consideró que debía revelarnos. Estamos ante un Dios que es eterno y con multitud de dudas que solamente podemos tener en estos 7.000 años de historia que nos reflejan su relación, su palabra, cuando Él decidió hablarnos. Sabían que era un Dios eterno, sabían que era un Dios omnipresente y omnipotente y omnipresente, que todo lo puede y que está en todo lugar al mismo tiempo. Cuando dice en todo lugar, se está refiriendo a lo que entendemos y no podemos entender. Hasta donde vemos y lo que no podemos imaginar. Un grave problema tenemos, y muchas veces los cristianos, cuando creemos saberlo todo y creemos tener en nuestra soberbia respuesta a cosas que Dios nunca nos ha contado. Y a veces tenemos argumentos que parecen ridículos y que Dios nunca nos los ha dado. Es tan difícil lograr entender dónde estamos parados. Y es tan difícil entender la grandeza de ese Dios que se acerca a nuestra vida. Veo si sale un video para tratar de entender lo que no vamos a entender, pero que nos puede fijar en lo que realmente y la posición que tenemos. No somos ni un punto en el planeta.
ni una gota de agua en la inmensidad de un mar. Nuestro planeta no es ni siquiera un grano de arena en todos los mares del mundo. Todo nuestro sistema solar apenas es un punto en la inmensidad del universo y en los miles y miles de planetas y de estrellas que existen. Pueden pasar millones y millones de años en los cuales podemos viajar en el universo. Salir de nuestras galaxias. Pasar a lo que no podemos imaginar. Y aún afuera de todo lo que el hombre ha creado, más lejos de lo que puede ver, está Dios. Ayer veía una película donde, recuerdo de chiquito en casa le daban tanta importancia a eso. Yuri Gagarin salió al espacio y ustedes saben lo que dijo el primer astronauta. Subí a los cielos y no vi a Dios, dijo él. No importa cuán lejos esté el tercer cielo, Dios ve nuestra vida. Este video pone al hombre como el centro, cuando el centro es Dios. Y ahora pasa a lo microscópico de lo que no podemos ver, lo que está dentro de nuestro cuerpo, la belleza por Él creada, la perfección del análisis que no podemos llegar a invanar. La profundidad de las células, de los átomos, las cosas que no tenemos explicación porque Dios no quiso explicarlas. Mirar hasta donde no llega un telescopio, ir hasta donde llega el microscopio más potente. Y en esa inmensidad volver a la simpleza de nuestra vida. Porque más allá de entender que no podemos entender lo que Dios no pretende de nosotros, es saber que en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad Dios se inclina para escuchar la necesidad de nuestro corazón. ¿Ustedes entienden la grandeza del Dios que inclina el oído para escucharnos en la soledad de nuestra pieza cuando volcamos nuestro corazón? ¿Ustedes están entendiendo quién es Jesucristo? Que dice, cuánto he deseado estar con ustedes en esta tarde. El pueblo de Israel sabía que su Dios era santo. Como no había palabra en el hebreo para describir a ese Altísimo, decían santo, 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 como reafirmando pureza sobre pureza sobre pureza, dignidad sobre dignidad sobre dignidad, honra más honra más honra. Un Dios que podría elegir lo que quisiera, eligió la santidad como su morada. Allí está que el pueblo entendía que no podía acercarse a Él en su maldad o en su pecado, porque el que se acercaba sucio a Dios, no habiéndose purificado como Él le había pedido, hallaba la muerte como única salida. Un Dios que dice que es luz y que ninguna tiniebla puede habitar en Él. Un Dios que está incontaminado. Un Dios santo,
al que nada ni nadie se podía acercar, decide acercarse al ser que se había desviado, que lo había rechazado, que se había corrompido, que no había podido, que había fracasado. Un Dios único, un Dios eterno, un Dios que todo lo sabe, que en todo lugar está, que todo lo puede, un Dios santo y un Dios justo. El judío sabía todo eso que el samaritano no sabía. Y sabía que era un Dios justo porque Dios no puede tomar por inocente al culpable. Nosotros tenemos muchas formas de adornar las cosas para que nos parezcan, si lo hizo alguien querido, si es un familiar cercano, todo se permite, todo está bien. Cuando es el otro, es señalado. Dios es un Dios justo y santo. Dios no pasa por inocente a aquel que es culpable. Es una barrera que al puesto de su persona, al culpable no lo toma, no lo admite porque sería negar su justicia y su santidad. Hasta aquí era lo que conocía el judío del Antiguo Testamento. Y de ahí nacía su profundo temor a Dios. Un temor reverente, un temor de respeto hacia tanta grandeza, hacia tanta magnificencia y hacia tanta pequeñez. La gracia que viene en Jesucristo descubre algo que es maravilloso y es en lo que nosotros nos movemos, estamos y somos. Y es entender, como dice Juan, que Dios es amor, que Dios es amor. Una característica que el judío se inclinaba en su misericordia diciendo, tal vez el justo por la fe vivirá, aquel que conoció a Cristo, que fue cautivado con Él, que abrió su corazón a su palabra, que sintiéndose culpable dijo, me arrepiento, cambio, me entrego, no puedo, ayúdame Señor, estoy caído, levántame. Aquel que vence su soberbia, su egoísmo, su maldad para venir a los pies de Cristo y abrir su corazón y llenarse de su amor. Y entender que de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios, ese Dios, al hombre, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, ese Dios, no busca liturgia, no busca un orden determinado, no busca una forma de vestimenta, no busca una forma de expresión. Dios busca corazones. Dios busca corazones que comprendan la grandeza de aquel que llama. Dios busca corazones que se den cuenta de la situación y la lejanía que nuestra vida tiene de Dios. Que nos demos cuenta de nuestra imposibilidad de por nuestros propios medios llegar a donde Él está. De comunicarnos con el que habita en luz inaccesible, en una santidad impenetrable, ante una justicia que nos hace indignos. Y que ven en el mensaje de Cristo una mano tendida. Que ven en este Jesús sentado con la mujer en el camino, a Dios que se acerca a una vida común, la tuya y la mía. Para viendo nuestro vacío decirnos, ven a conocer a Dios. Ven a conocer a Dios, porque Él en Cristo te conoce. Porque Él en Cristo abre sus brazos.
Porque Él en Cristo quiere ser la fuerza que necesita tu vida para salir del pozo en el cual está resbalando. Porque de tal manera nos amó Dios. De tal manera nos amó Dios. De tal manera te sigue Dios amando, que en Cristo te tiende la mano. Porque Él te vino a buscar. Viniste a buscar a Dios, Él vino a buscar tu vida. La mano de Cristo está tendida. El corazón de Dios está abierto para oír la simpleza de tu corazón. Oír un corazón que diga, no puedo, no sé cómo, no tengo fuerzas. Me equivoqué 1 y 1000 veces, Señor, abro mi vida. Señor, necesito la caricia de tu amor. Señor, necesito que me levantes con tu brazo. Señor, necesito que tu vida llene mi vida. Señor, necesito emprender el conocimiento de aquel que me amó de tal manera. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese, como tú y yo, que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar.